Bienvenidos a Relatos Extraños. El reloj que Laura tenía en una mesita comenzó a sonar. Eran las 3 de la mañana. Laura ni siquiera necesitaba verlo para saber qué hora es. Le llegó una punzada de ansiedad que ya antes la había recorrido toda su espalda, la misma que sentía cada noche a esa hora. Y no era el miedo a la oscuridad ni a que hubiera ladrones. Era algo más visceral, algo que se le había metido en los huesos desde hacía 3 semanas. Todo comenzaba con un lamento suave que casi no se percibía, que entraba por debajo de la puerta cerrada de la habitación de invitados. Al principio ella lo relacionaba con el viento, tal vez con los gatos callejeros. Incluso podría ser su propia imaginación. Pero ese llanto era inconfundible. Era un llanto de un bebé, no un llanto de hambre o de que estuviera sucio, sino como un llanto de desesperación. Ese lamento le helaba la sangre. Su esposo Marco dormía profundamente a su lado. Ni siquiera se daba cuenta del tormento que ella tenía. Laura había intentado despertarlo las primeras noches, hablándole con su voz temblorosa. Marco, Marco, ¿escuchas eso? Es un bebé. Él solo se había volteado murmurando algo antes de volver a roncar. Se había sentido totalmente sola. Sabía que estaba expuesta a eso. Esa noche, ese llanto era más fuerte. Incluso era más claro, más nítido. Podía perfectamente distinguir las pausas entre los sollozos y el lamento del bebé. Era un tono muy agudo que se elevaba como si viniera de ultratumba. Laura se incorporó en su cama. Sentía que su corazón se le iba a salir del pecho. La luz tenue de la luna entraba por la ventana que parecía casi fantasmal. Ella se fue saliendo poco a poco de su cama. Estaba descalza. El suelo estaba helado. Cada paso que daba hacia la puerta de su dormitorio se le hacía una eternidad. Ese llanto ahora parecía que venía directamente de la habitación de invitados, la misma que había usado para guardar cajas viejas desde que se habían mudado ahí, ya hace 6 meses. Nadie había estado ahí, nadie. Su mano estaba temblando cuando comenzó a girar la perilla de su puerta. Pero hubo un chirrido que invadió todo ese silencio de la noche. Así es que, cuando sonó ese chirrido de la puerta, el llanto del bebé se detuvo. El silencio que siguió fue aún más aterrador que el llanto. Laura trató de detener su respiración un momento. Sus ojos estaban fijos en la oscuridad del pasillo. 1 minuto, 2 minutos. El tiempo se sentía pesado y denso. Ella empezó a preguntarse si lo había imaginado todo, si la falta de sueño que había tenido en estos días la había llevado al límite. De repente se escuchó un sollozo como ahogado y resonó en todo el pasillo hasta llegar justo al lado de la puerta de la habitación de invitados. Y luego
luego un golpecito suave y rítmico, como si algo muy pequeño golpeara la madera. 1, 2 golpes, 3. La curiosidad que tenía estaba mezclada con un terror paralizante, y eso la empujó hacia adelante. Así es que caminó por el pasillo. Cada fibra de su ser sentía que no debía ir, que debía regresarse, pero era más su curiosidad. La puerta de la habitación de invitados estaba ligeramente entreabierta y entraba como una luz azul que parpadeaba desde el interior, como si fuera la pantalla de un viejo monitor que estuviera encendido. Sentía su corazón en la garganta, pero Laura se acercó y empujó la puerta con un solo dedo. La habitación estaba sumida en el caos, llena de cajas apiladas. Esa luz azul venía de una pequeña cuna de bebé de madera, toda oxidada, llena de polvo, que ella no recordaba haber visto antes. Estaba ahí, en medio de la habitación, meciéndose suavemente de un lado a otro. El golpeteo rítmico de la cuna era casi escalofriante, pero ese llanto no venía de la cuna. Laura sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Se acercó y se agachó lentamente, con terror de asomarse, pero lo fue haciendo. Y se dio cuenta que en el borde de la cuna no había nada. Se asomó aún más y se dio cuenta que no había nada dentro de esa cuna. Solo un viejo y descolorido móvil de estrellas que giraba lentamente, produciendo un chirrido suave aterrador que se confundía con el llanto del bebé. Pero entonces, debajo de la cuna, escuchó un murmullo. Mamá, tengo frío. Laura no gritó, no pudo. Sus piernas se negaron a moverse. Sus pulmones sentía que no podía respirar. Solo pudo mirar fijamente el espacio oscuro debajo de la cuna, donde 2 pequeños ojos rojos brillaron por un instante, antes de que la luz azul se apagara. Él era un curandero distinto a todos. No usaba veladoras de colores ni estampas de santos. Su altar estaba hecho de restos óseos. Había símbolos tallados en madera echada a perder y frascos con líquidos que nadie se atrevía a abrir. Decía que él no sanaba cuerpos, sanaba maldiciones. Y su poder venía de un solo objeto, un rosario que estaba fabricado con falanges humanas. Ese rosario había sido creado por su abuelo, un brujo renegado que durante la revolución robaba huesos de panteones y hacía rituales para encerrar el mal dentro de cuentas óseas. Cada cuenta decía que tenía el alma de alguien que había cometido un pecado imperdonable. Infanticidas, traidores, brujas, soldados que quemaron pueblos enteros, todos condenados a rezar eternamente sin poder morir. Ese curandero heredó el rosario con una advertencia: no lo uses por curiosidad. Cada cuenta es una celda,
Si rezas con fe, las puertas se van a abrir. Eso le dijeron. Y durante años lo guardó, hasta que una noche, al intentar curar a una mujer poseída, decidió usarlo por primera vez. Y fue entonces que escuchó las voces, los rezos malditos. Con cada Padre Nuestro, una visión, un desierto en ruinas, gente con carne rota, sombras colgando de árboles secos. Con cada Ave María, una cara, y con cada gloria, una súplica. No reces más, nos duele. Pero el curandero no se detuvo. El rosario lo alimentaba, su poder aumentaba, curaba enfermedades terminales, rompía amarres imposibles, hablaba con los muertos, pero todo esto a un precio. Su cuerpo seguía vivo, pero su sombra comenzó a desvanecerse. Cada noche veía más almas a su alrededor. No tenían boca, sin ojos, caminaban al revés, como si vinieran del infierno. Cada uno miraba al curandero y lo esperaban. Una noche, al rezar el rosario completo, sintió algo que rasgaba su espalda, como si una de esas almas entrara en él. Años después, ese curandero fue hallado sin vida, pero no por enfermedad ni porque lo hubieran agredido. Se fue secando, se encogió y quedó como un pequeño niño, con los ojos abiertos, y no tenía sombra. Pasaron 2 décadas hasta que Elías, un joven aprendiz de hechicería, halló una caja de madera en una cueva cerca de la laguna encantada. Tenía símbolos grabados, tenía como una especie de sangre seca en los bordes y un candado muy oxidado que se rompió con solo tocarlo. Adentro vio un rosario y desde el primer segundo sintió que lo observaban. Así es que se lo llevó a su casa, lo estuvo observando y estudiando, y una noche decidió rezar con él. El primer rezo invocó a una mujer que no tenía cara, vestida con una bata de hospital. Soy Amanda, dijo, morí sin ser perdonada. Ayúdame. El segundo, a un niño cubierto de puras heridas. Me enterraron vivo. Estoy aquí desde 1943. Ayúdame. El tercero, a un hombre que no tenía piernas y le gritó, deja de rezar. Cada oración nos está quemando. Elías intentó parar, pero el rosario vibraba, lo obligaba. Cada noche soñaba con pasillos interminables, con puertas que se abrían solas y con más almas que ya no pedían ayuda, solamente lo miraban con odio. Una noche se miró en el espejo y no vio su reflejo completo. Faltaba algo. No era su cuerpo, era su alma. Hoy se dice que el rosario sigue cambiando de dueño. A veces aparece en un mercado vendido por ancianas que no tienen sombra. A veces lo encuentran enterrado cerca de iglesias antiguas, envuelto con trapos de sal y oraciones escritas al revés. Ese rosario no busca rezos, busca jaulas nuevas. Y si alguna vez sientes que cuando rezas
Tu voz no es tuya. Tal vez ya estás adentro.